Hola, soy Nicole Suárez y estas son las noticias de Mediodía en Digital. Noticias Telemundo Digital. Los demócratas en el Senado inician el primero de sus 2 días de argumentos en el juicio político a Donald Trump, con más evidencias que apoyen la culpabilidad del expresidente, muy disgustado con la actuación hasta ahora de su equipo legal. Triste adiós a los 5 miembros de una familia latina muertos en el incendio de su vivienda cerca de Chicago. Una misa funeral en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe despide a la joven madre y a sus 4 hijas pequeñas. Los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos se han convertido en un lucrativo negocio para grupos de delincuencia organizada que los atacan y secuestran cada día al otro lado de la frontera en suelo mexicano. Hola, ¿qué tal? Les saluda Nicole Suárez con mucho gusto. Felicidad está en una asignación especial. Inicia el segundo día del juicio político contra Donald Trump y es el turno de los fiscales, quienes argumentarán que el entonces presidente incitó a la insurrección. Siguiendo de cerca el proceso que ocurre en el Senado, se encuentra en Washington nuestro corresponsal Javier Vega. Javier, muy buenas tardes, te escuchamos. ¿Qué tal, Nicole? Buenas tardes. Pues sí, ya está en pleno el primero de 2 días que tienen los fiscales de la Cámara de Representantes para hablarle a los estadounidenses, para presentar evidencias, para convencer a los senadores de que el expresidente Trump incitó a una insurrección y de que no debe ocupar nunca más un cargo público. Si te parece, revisemos brevemente cuáles son las reglas de este juicio político. Tanto los fiscales como la defensa de Trump tienen hasta 16 horas para presentar su caso. Esto en no más de 2 días y sin exceder las 8 horas diarias. Esto, por ejemplo, puede ser 8 horas el día de hoy y 8 horas el día de mañana, aunque no necesariamente, según las reglas, pueden tomar todo este tiempo. Y esto es posible gracias a que ayer se hizo historia en el Senado, se votó que sí es posible enjuiciar a un expresidente y en ello estuvieron de acuerdo 6 senadores republicanos. Vamos a verlos en pantalla. Ellos votaron a favor de que es constitucional y se unieron a la causa de los demócratas que ahora deberán convencer a 11 republicanos más porque son los votos que les hacen falta para declarar culpable al expresidente Trump. Nicole. Y bueno, por otro lado, Javier, ¿cuál ha sido la reacción de los republicanos y del propio expresidente tras las primeras horas de este juicio? Pues realmente el expresidente ha estado callado estos últimos días. Sabemos que está ahí en Mar-a-Lago, en Florida, pero hay reportes de prensa de que estuvo siguiendo el juicio por televisión y que ayer pues no le gustó nada el desempeño de uno de sus abogados, que incluso estaba muy molesto porque no era lo que él esperaba. Y esta fue la reacción también de algunos senadores republicanos que dijeron que el equipo legal de Trump pues fue francamente desorganizado, que presentó argumentos que no fueron contundentes, que no fueron eficaces. Veremos si la defensa se reagrupa, si hace una nueva estrategia rumbo al viernes, es cuando volverán a tomar la palabra. Y por cierto que en medio de todo esto la Casa Blanca se mantiene imparcial. La vocera evitó comentar si este proceso era constitucional o no, y el propio presidente Biden ayer le dijo a los reporteros que él no está viendo, que él no va a ver el juicio político al expresidente Trump porque él tiene trabajo que hacer. Nicole. Sin duda, gracias Javier por tu reporte. Y para seguir minuto a minuto el juicio político contra el expresidente Donald Trump, siga noticiastelemundo.com y sintonice Noticias Telemundo con José Díaz Balar esta tarde a las 6:30, 5:30 Centro. Y una fiscal de Georgia abrió una investigación criminal sobre intentos de influir en el resultado de las últimas elecciones presidenciales. No nombra específicamente a Donald Trump, aunque se sepa que él presionó en una llamada al principal funcionario electoral del estado, Brad Raffensperger. Le pidió que encontrara suficientes votos para anular la victoria de Joe Biden en Georgia. En Nueva York, otro estadio se une al de los Yankees para convertirse en centro de vacunación contra el COVID-19. Se trata del Citi Field en el distrito metropolitano de Queens. María Vargas Pion, cuéntanos. Buenas tardes, te escuchamos.
Así es, Nicole, muy buenas tardes. El Citi Field es ahora un mega centro de vacunación aquí en la ciudad de Nueva York, que a partir de hoy está abierto los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso sí, se necesita cita. Aquí en este lugar solo se estarán vacunando 200 personas diarias debido a la escasez de vacunas que existe. Un contraste con las 2.200 dosis diarias que se administraron en el estadio, debo decir, de los Yankees la semana pasada. Desde los 2 meses que comenzó la inoculación aquí en la ciudad de Nueva York, ya se han vacunado a más de 1 millón de personas y a nivel estatal más de 2 millones, lo que se traduce en solo un 10%, una cifra muy baja según el gobernador Andrew Cuomo, así lo ha manifestado. Hace unos momentos nosotros hablamos con un señor de edad avanzada que llegó aquí sin cita, dice que está cansado de llamar y que no la ha obtenido hasta este momento y que tiene la esperanza de que hoy aquí lo atiendan. Escuchemos. Tengo una esperanza que me dejen entrar porque llamo y nunca me dan cita. Me dieron una cita en Jamaica, me mandan a Jamaica, me dieron una dirección y todo, y no era ahí, me mandaron a una casa que ni sabía, y por gusto me hicieron madrugar a las 5 de la mañana a la cita. Nicole, y el director de los centros de CDC hace un llamado para que todas las personas que estén elegibles para ser vacunadas lo hagan lo antes posible, ya que las nuevas variantes pudieran volver a incrementar los casos y también las hospitalizaciones. Es la información desde la ciudad de Nueva York. María Vargas Peón, de regreso contigo al estudio. María, muchas gracias. Y bueno, los anticuerpos monoclonales se perfilan como un tratamiento eficaz para inmunizar a los pacientes con COVID-19. Por eso la FDA ha autorizado el uso de emergencia a la terapia de combinación de anticuerpos de los laboratorios Eli Lilly para combatir el COVID-19. El tratamiento ayuda a reducir el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes con COVID en un 70% según los datos de un ensayo clínico. Son buenas noticias. Y la crisis del coronavirus se agrava en México con 3 semanas ya sin recibir vacunas, pese a los anuncios del gobierno de querer vacunar a toda la población. Aún no hay fecha para la llegada del primer envío de la Sputnik V rusa, ni se sabe tampoco cuándo Pfizer va a reanudar las entregas. Raúl Torres, te escuchamos. El fin de semana fue de optimismo, bajaron las muertes y los contagios por COVID-19. El martes, la terca realidad, más de 1,700 muertes, más de 10,000 contagios. Nicole, te saludo desde la capital mexicana. Sin embargo, otra vez la luz por la llegada de vacunas. Se habían llegado solo 700,000 de Pfizer, se interrumpió por la ampliación de la planta en Bélgica, pero para este domingo llegarán casi 500,000. Así lo confirmó en una carta la empresa Pfizer al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no solo eso, están por llegar las rusas de Sputnik V. Escuchemos al secretario de Relaciones Exteriores. Con esto se reanuda el plan. La vacuna es efectiva contra las nuevas mutaciones del virus. La mala noticia es que el calendario de vacunación será modificado porque en este momento ya tendrían que estar vacunando a los adultos mayores y eso no ha ocurrido. Escuchemos al encargado de enfrentar la pandemia, al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Esto fue debidamente planeado en respuesta a una situación externa y que hay total certidumbre de que se recibirán las segundas dosis. Pero el gobierno anunció ya la compra de más de 140 millones de dosis, garantizando vacunas para todos, contando AstraZeneca y CanSino de China. Por cierto, la familia Caudillo es parte del protocolo de CanSino. Dicen que eso aporte a la ciencia, a la salud y también protección para ellos. Escuchemos. Mi esposo, si va mi hija, dije vamos los 3. ¿Por qué no? Y los 3 nos vamos vigilando. Esto mientras en la capital mexicana reabrieron plazas comerciales, restaurantes, negocios. Esto a pesar del semáforo rojo y a pesar de la falta de vacunas, de la cantidad de contagios y de muertes. Es que muchos dicen que hay que reactivar la economía. Aseguran que si no mueren por COVID, podrían morir de hambre. Regreso contigo. Raúl, gracias. Hay que tener en cuenta que México también sufre la tasa de mortalidad por COVID más alta del mundo entero. Y bueno, si para muchas familias migrantes ya es difícil reunirse tras su separación forzosa en la frontera, ahora también deben enfrentarse a un posible contagio de COVID al vivir ese tan deseado reencuentro. Y bueno, para controlar que no estén infectados, muchos pasan horas esperando la prueba en estaciones de autobuses como la de Brownsville en Texas. Hasta allí se fue Edgar Muñoz. Hola Edgar, te saludo.
Hola, ¿qué tal, Nicole? Me encuentro justamente aquí en Brownsville, Texas, donde las autoridades están asegurando que ninguno de los inmigrantes liberados tengan coronavirus antes de tomar un avión, tomar un autobús para reencontrarse con sus familias. Nosotros fuimos testigos de cómo empleados de esta ciudad de Brownsville le hicieron la prueba a todos los inmigrantes, incluyendo a niños pequeños de 4 años, no a recién nacidos, pero sí a niños vimos de 3, 4 años que hacían la prueba del COVID a través de la nariz. La policía, o más bien la patrulla fronteriza, también le hace pruebas a los inmigrantes cuando ingresan a este país y al menos, según dicen activistas, no datos oficiales, que la semana pasada se presentó un caso de COVID, ayer mismo se presentó otro caso de coronavirus, pero ¿qué están haciendo las autoridades? Al detectarlo, se lo llevan a un hotel o a un hospital, dependiendo de la situación, permanecen en cuarentena y posteriormente son reingresados con sus familiares. No son deportados, sino continúan su camino, pero hasta ahora, dicen los activistas, nada grave, no hay un brote importante. Las autoridades han mandado 10,000 pruebas, hay que decirlo, son pruebas, no vacunas. 10,000 pruebas de coronavirus a todo el sur de Texas y han dicho las mismas autoridades que conforme lleguen más grupos de migrantes a esta zona, seguirán enviando pruebas para garantizar que no se dé un contagio masivo en esta zona. Yo regreso contigo. Gracias por actualizarnos, Edgar. Y el negocio del secuestro de migrantes en el estado mexicano de Tamaulipas adquiere una dimensión dramática por la violencia que sufren a manos de las redes de narcos. Organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Mixed Migration Center ya lo consideran como una epidemia. Isa Osorio, buenas tardes, te escucho. Nicole, la frontera entre México y Estados Unidos es un territorio muy peligroso para los migrantes, porque aquí son víctimas de extorsiones y secuestros por parte del crimen organizado. En la ciudad de Matamoros, que es precisamente donde yo me encuentro, el secuestro se ha convertido en un muy lucrativo negocio para las organizaciones criminales. Desde que se implementó el programa Permanecer en México en 2019, por el cual los solicitantes de asilo deben esperar en este país a que se resuelva su situación, eso los ha expuesto a ser víctimas de plagio. Es el caso de esta mujer, quien por miedo esconde su rostro. Hace 2 meses fue secuestrada junto con su hija de 14 años. Dijeron que le avisáramos a mis familiares que teníamos que pagar un dinero, si no, no lo aflojaban. Entre 2 días, y a mi marido lo llamaron. A su esposo, quien vive en Nueva York, le pidieron $5,000 para liberarlas. Según una investigación del Mixed Migration Center, México registra el problema de secuestro de migrantes más grande a nivel mundial. No quiero que nos maten porque dijeron que si no nos reconocían o nos veían en una parte nos iban a matar. No quiero estar aquí. Mucho. Tengo mucho temor. Que me maten, que me vuelvan a agarrar, porque dijeron que si nos volvían a agarrar nos iban a matar, ya no nos soltaban. Pero no solamente son estas 2 víctimas de secuestro, son decenas de centroamericanos quienes han pasado por lo mismo, en una crisis migratoria que hasta ahora las autoridades no han querido resolver. Es la información, regreso contigo. Nos vamos ahora hasta Honduras. Keila Martínez, la estudiante de enfermería muerta en una celda de la policía de Tegucigalpa, no se suicidó. La autopsia confirma que fue un homicidio por asfixia mecánica. La indignación por la muerte de Keila Martínez ha generado protestas en varias ciudades del país que se multiplicaron cuando se hizo público el informe de esta autopsia. La joven murió tras ser enviada a una celda junto a la de un amigo también arrestado por haber estado en la calle después del toque de queda decretado por la pandemia. El cardenal Blaise Cupich, arzobispo metropolitano de Chicago, preside la misa funeral por 5 miembros de una misma familia hispana que murieron en el incendio de su casa en Des Plaines, Illinois, a finales de enero. La ceremonia es en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, en la ciudad donde fallecieron. Carla Leal, muy buenas tardes. Así es, familiares de las niñas Espinosa y de su madre Citlali Zamudio, tanto de esta región como de México, llegaron hasta este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en Des Plaines, que está a unas 10 millas al norte de Chicago, para darles su último adiós. El cortejo fúnebre llegó a este santuario poco después de las 9:20 de la mañana y uno por uno los féretros de las 4 pequeñas de apellido Espinosa, Renata de 6 años, Génesis de 5, Allison de 3 años y Grace de 1 año de edad,
seguido del ataúd de su madre, Citlali Zamudio, de 25 años, fueron escoltados a la capilla de San José, seguidos de sus familiares más cercanos. Como les hemos venido reportando, esas 5 fueron víctimas de un incendio que ocurrió a finales de enero en su hogar, aquí en el área de Des Plaines, y que según investigadores del Departamento de Bomberos pudo haber sido causado por un calentón portátil. Los padres de Citlali Zamudio llegaron desde México a despedirla. ¿Cómo quiere que su hija sea recordada? Señor. ¿Cómo quiere que su hija Pues solamente Dios es el que puede decir, siempre la recordemos con mucho cariño. Los familiares que han venido desde México a darle el último adiós a Citlali Zamudio y a las 4 pequeñas nos dicen que ellas serán enterradas aquí en el área de Chicago. Les informa Carla Leal para Noticias Telemundo. Realmente una tragedia. Gracias, Carla. También le informó que en la sesión de hoy del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona está incluida la segunda declaración de la cocinera del exfutbolista, de la que se espera que aporte datos sobre cómo fue el último día de vida del Pelusa. Ella estaba en la casa donde falleció y vio cómo intentaban reanimarlo. También declaran un fisioterapeuta de Maradona y la psicopedagoga de su hijo menor. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.